Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas noches, desde donde quieran que nos sintonicen, que nos vean. Para nosotros es una gran alegría, una gran fiesta espiritual volvernos a encontrar en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy con una hermana a la cual seguimos mucho por las redes sociales, ¿no? Se trata de nuestra querida hermana Dolores Martínez. Ella, junto con su esposo Manuel, hacen un trabajo de divulgación muy bonito a través de la Casa Espírita de nuestro querido Divaldo, de la Mansión del Camino. Hace un estudio sistematizado del libro de los espíritus los días lunes, el cual se lo recomendamos muchísimo, los compartimos por las redes sociales, de hecho. Ellos también, bueno, son responsables del Centro Espírita Manuel y Divaldo, allí en España. La hermana Dolores es medium, tiene varios libros, de hecho uno titulado Nuevos Tiempos, del cual vimos una pequeña reseña en estos días. Nos parecía muy bonito, ¿no? Todo eso que ella contaba, cómo con esa mediunidad en sus primeros años veía a esta señora, ¿no? Que no entendía muchas veces qué era lo que estaba sucediendo. Y esta señora no era más ni menos que nuestra querida hermana Juana de Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, ella ha cultivado esa mediunidad y la ha puesto al servicio, como nos manda la doctrina espírita, al servicio del prójimo, ¿no? Entonces, bueno, hermana Dolores, para nosotros es una gran alegría tenerla con nosotros. Es de usted la palestra, que el Dios y los buenos espíritus la acompañen. Y le vamos a pedir, aparte de la presentación, que nos haga una pequeña oración de inicio para comenzar la reunión. Gracias, hermana Dolores, bienvenida. Muchas gracias. Hoy queremos elevar nuestro pensamiento al Padre para pedirle que esta reunión fructifique en el corazón de cada uno de nosotros, que la letra no sea muerta y que el espiritismo siempre esté en nuestro corazón realmente como una señal de que somos moralmente buenas personas, no que sea una palabra muerta. También queremos pedir y dar las gracias por todos los dones que nos dan cada día de la vida, de la luz. Y sobre todo, las gracias porque hoy podemos reunirnos en paz y armonía para poder hablar de esta hermosa y adorada doctrina por todos nosotros y enriquecernos personalmente. Gracias, Padre. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy el tema es la ley de adoración, que es un tema realmente bastante importante. Pero para poder hablar de adoración hemos de hablar primero y entender la fe, si no, no vamos a saber de lo que hablamos. La fe es una de las virtudes teologales, que serían, teo es de que viene de Dios, ¿no? Sería como la semilla que Dios infunde en la inteligencia, en la voluntad de cada uno de nosotros para dirigir nuestras acciones en dirección a Dios mismo, ¿no? ¿Qué sería para el espiritismo? Pues sería el deotropismo. Deotropismo, que es la terminología que Joana de Ángelis utiliza para ese amor de Dios que está dentro de nosotros. O sea, ese psicotropismo también es una psicología superior inherente en el ser, ¿no? Es la unión de dos cosas inseparables por su naturaleza, o sea, de Dios y el que vayamos hacia Él. O sea, que nos empuja de una manera natural e irrevocablemente hacia Dios. Así como el heliotropismo, que todos conocemos, es que nos moviliza automáticamente hacia el reino vegetal, hacia la luz, o sea, todas las semillas van para la luz, pues eso sería el deotropismo para nosotros, que vamos a ir hacia Dios. Claro, cuando hablamos de fe, normalmente, ¿a qué nos referimos? Pues una creencia, una confianza en una persona, una cosa, una deidad o una doctrina, como tenemos nosotros. Es decir, tenemos fe en aquello que elegimos creer por encima de la posibilidad o la imposibilidad de comprobar su existencia. O sea, hemos elegido creer aún sin poder comprobarlo. Claro, si recordamos, la palabra fe proviene del latín fides, o sea, lealtad o confianza. O sea, la fe es una lealtad. El concepto de fe, sin embargo, se aplica también para asuntos que no sean religiosos, como un sinónimo de aproximado de confianza, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos fe en que la casa en la que estamos no se nos caiga. Esa es una fe que tenemos todos, ¿no? Podemos tener fe en alguien, pues yo puedo tenerlo en mis seres queridos, y confiar ciegamente en él. Pero para los espíritas cristianos, la fe es una virtud, ¿no? Lo que llaman las virtudes teologales, o sea,
uno de los hábitos que Dios mismo infunde en la mente del ser humano para conducirlo por el camino evolutivo. Por eso lo decimos diotropismo, o sea, nos da una herramienta bastante importante. La fe no es pasiva, sino que organiza nuestra vida moral y ética, conforme a nuestros ideales. Aquí también a las experiencias y las enseñanzas de cada uno de nosotros. Claro, la fe en principio se entiende como un acto voluntario y que no puede ser impuesta a nadie. A nadie podemos imponer la fe, pues es en nuestro fuero interno de cada uno de nosotros donde se va a producir. Entonces, claro, San Agustín decía una frase que era: no se puede creer si no se quiere. Bueno, la fe lo llaman pues don carismático. ¿Por qué? Porque infunde mucha fuerza dentro de nosotros y crece con la confianza que depositamos en Dios. Estoy hablando porque todo esto tiene mucha relación con la adoración, ¿no? Sería la chispa divina, a la que muchos cristianos llaman el poder de Dios, ¿no? Que nos mueve a una confianza muy íntima de que Dios existe y de que estamos actuando en su dirección. Y es a lo que todos nosotros estamos llamados o lo que todos deseamos, ¿no? Pues también es un acto psicológico inherente a todos los seres humanos. O sea, psicológicamente todos lo sabemos, ¿no? Esa confianza nos lleva a una decisión, a una firmeza o a algún otro acto que nos conduce hacia la divinidad. O sea, vamos a hacer esto porque vamos a ser seres mejores. Claro, para la fe nuestra colaboración es esencial y de ahí vamos a empezar a hacer esos ritos, todo eso que sabemos que se hace. Pero Dios íntimamente sabemos que no nos quiere como unos robots, sin cooperar o haciéndolo de forma mecánica. Siempre va a respetar nuestro libre albedrío y nuestro consentimiento. Entonces, vamos a pensar, si creemos, debemos intentar hacer lo que explica Mateo 26, en el momento más difícil de la vida de Jesús, que decía, Jesús dijo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que la beba, hágase tu voluntad. Que en algunas partes está: aparta de mí este cáliz, cosa que no dijo, sino simplemente es una expresión de que la voluntad de Dios siempre tiene que estar por encima de la nuestra. Claro, a través de ese sentimiento de fe surge esa ley de adoración, porque es una necesidad que tenemos de ese crecimiento y muchas veces no comprendido. Y como no lo comprendemos, pues decidimos adorarlo. Pero si indagamos un poco más en las virtudes en las que tenemos nosotros que ir haciendo crecer, vamos a comprenderlas así un poquito más en su plenitud. Y así vamos a entender un poco más este capítulo. Las virtudes no son una cosa que uno se pone, ni un título de estudios, no. Hay mucha gente que se cree que es virtuosa por el hecho de creérselo. Ni siquiera es un don natural con el que nacemos. Hemos dicho que tenemos esa chispa divina. Porque claro, si naciéramos con eso ya no sería una virtud. Sin embargo, hay que aclarar que en la naturaleza humana existe una disposición y la capacidad para la virtud, que facilita la adquisición de la misma cuando se ponen los medios adecuados para ello. Entonces, claro, buscamos en unos medios como en ponernos de rodillas, en besar la mano, siempre estamos buscando medios total para no mirar dentro. Volvamos otra vez a la virtud, que es una disposición habitual de los hombres, adquirida por el ejercicio repetido de actuar consciente y libremente, en orden a la perfección o al bien. Y esas virtudes que están infundidas dentro de nosotros, como nos dice la teología, nos hacen también la mayoría de las veces actuar inconscientemente para llevarnos a la meta. Pero al final se deben trabajar de una manera consciente. A veces hacemos el bien de una manera inconsciente. Pero la meta es que lo hagamos de una manera consciente, legal, leal, ¿no? La virtud, para que sea virtud, tiene que ser habitual y no algo esporádico o aislado que hagamos. Y es como una segunda naturaleza a la hora de actuar, pensar y reaccionar. Vamos a acabar un poco con lo que serían estas virtudes, que sería la fe, la esperanza y la caridad, forman parte de esas virtudes que Dios puso dentro de nosotros, en nuestra alma. Pero es como una semilla que ha de hacerse crecer ¿con qué? Con esfuerzo, oración, que es lo importante, y el sacrificio. ¿Veis cómo psicológicamente ya vamos enlazando un poco por qué lo de la adoración? Ya que las leyes de Dios están inscritas en la conciencia, o sea, esa brújula moral que nos va a llevar a ser espíritus puros. Bueno, pues Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de actuar hacia la moral enseñada por Cristo. Y así
contrarrestar los impulsos de los que nos hemos inclinado prácticamente todos, como son el egoísmo, la comodidad, el placer, etc. Pero claro, esta semilla requiere de nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Y lo hemos dicho varias veces, lo estamos repitiendo, para que entendamos por qué para nosotros de una manera libre nos ponemos de rodillas, pero no es consciente. No son unas virtudes teóricas, sino un modo de ser y de vivir lo que tenemos que hacer para adorar a Dios. Porque en la pregunta 649, que nos dice ¿en qué consiste la adoración?, dice, es la elevación del pensamiento hacia Dios. Mediante la adoración acercamos nuestra alma a Él. Fijaros que cómo tiene que ver mucho con la fe, que estamos continuamente pensando en Él. La adoración, la pregunta 650 dice, la adoración es el resultado de un sentimiento innato o producto de una enseñanza. Dice un sentimiento innato como el de la divinidad. Fijaros que antes hemos hablado de que la fe es un sentimiento innato que Dios nos puso como una herramienta y es natural que de esa fe nazca esa adoración como una manera innata. Y en todos los pueblos lo vamos a ver, desde los más primitivos hasta los más evolucionados cuando creen en Dios, ¿no? La conciencia, sigue diciendo la pregunta, la conciencia de su debilidad lleva al hombre a postrarse ante aquel que puede protegerlo. Lógicamente. O sea, sabemos que somos débiles, que somos niños. Igual que el niño se pone a llorar delante de la mamá, perdóname y no sé qué. Nosotros hacemos lo mismo. Somos conscientes de que el poder real está en el Padre. Así podemos ver la relación íntima entre la fe y la adoración. Y vamos a pensar qué es adorar a Dios. Pues es brindándole nuestro amor, reverencia, servicio y devoción. Eso es. O sea, lo que hemos dicho de la oración, del trabajo, del esfuerzo. Y como nos dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. En religión la adoración es el culto que le rendimos a Dios. Y ya cuando entramos en esa palabra de culto es cuando ahí tergiversamos un poco, porque se confunde la adoración con los actos de oración o devoción típicamente dirigidos a entidades sobrenaturales, como los dioses o diosas, junto con actitudes corporales como la reverencia profunda, el acatamiento, la postración, y lo confundimos. Entonces estamos confundiendo lo que sería esa adoración íntima que surge de la fe de una manera innata con los actos o los cultos exteriores. Y por eso en la pregunta 653, Kardec pregunta, ¿tiene la adoración necesidad de manifestaciones exteriores? Y entonces lo dicen muy claro los espíritus. La verdadera adoración está en el corazón, en todas vuestras acciones. Pensad siempre que el Señor os observa. Eso que sabemos que Dios nos ve, que Dios nos mira, ¿no? Pero no con esa mirada de desconfianza, sino con una mirada de amor. Y entonces sigue indagando Kardec. La adoración externa es útil. Y es aquí donde muchos cristianos se pierden en la adoración externa. Dice, sí, cuando no constituye un vano simulacro. Por eso no podemos ponernos tan duros cuando alguien se pone de rodillas o junta las manos. Los espíritus están diciendo que cuando no es un simulacro, cuando lo hacemos de corazón. Dice, siempre es útil dar un buen ejemplo. Pero aquellos que solo hacen por afectación y amor propio y cuya conducta desmiente su piedad aparente, ofrecen un ejemplo más malo que bueno y hacen más daño del que piensan. Y esto es lo que nos hemos encontrado a lo largo de la historia. Gente que rezaba de rodillas, que se ponía el cilicio, pero que en realidad no tenían acciones buenas, sino acciones muy negativas. Entonces, si pensamos realmente, la palabra adorar la hemos convertido en culto externo. Y ahora lo que hacemos es prestar culto a una divinidad por medio de palabras y gestos. A veces una secuencia predeterminada, que yo que sé, la gente, constituyendo en realidad un ritual, pero no está siendo una obra íntima e interna. Sería pues básicamente una actividad externa y nos olvidamos del interno. Y muchos cristianos, muchos devotos de muchas religiones se olvidan de esa intimidad de la adoración. Vamos a recordar que en la Roma clásica la adoración principalmente era un acto de homenaje que se realizaba levantando la mano hacia la boca, besándola y luego agitando en dirección al objeto adorado. O sea, así, y se hacía así, ¿no?
Y claro, el devoto tenía la cabeza cubierta y después de eso daba la vuelta de izquierda a derecha. Hacía un giro. A veces besaba los pies o las rodillas de las imágenes de los propios dioses, que eran Saturno y Hércules. Y estos, Saturno y Hércules, eran, por ejemplo, adorados con la cabeza descubierta. Ritos, rituales que estamos todavía hoy en día teniendo. Claro, por una transición natural, el homenaje al principio rendido solamente a la divinidad, pues llega también a rendirse a los monarcas. Y nos encontramos con que los reyes, cuando se tiran en el suelo en la China, cuando pasa un reino, o besan el suelo, o se le o la mano al papa, todo esto es una transición natural de una adoración de los dioses a una adoración a aquel que ostenta el poder. Ya poco a poco vamos comprendiendo, ¿no? Así los emperadores griegos y romanos eran adorados, inclinándose o arrodillándose. Agarraban la túnica imperial y retiraban la mano y la presionaban y la besaban con los labios. Bueno, pues todo esto lo vemos cuando pasamos las procesiones de Semana Santa que pasan aquí en España y me parece que en muchos pueblos de Sudamérica también, cómo la gente besa esos mantos, ¿no? Eso nos recuerda lo mucho que seguimos con los santos aún hoy en la actualidad, que todavía psicológicamente hemos necesitado de hacer una imagen física para decirle a Dios te quiero. Dios mío, yo te amo porque estoy haciendo eso. Pero después vemos cómo se emborrachan por otro lado o no son personas decentes. Claro, desde la antigüedad, cuando los dioses eran representados por imágenes hasta nuestros días, fue ese el carácter común de la adoración. A pesar de que ya en la parte más moderna de la teología y todo lo que conocemos, se haya abandonado la idea de una representación física a Dios. Entonces es comprensible esa tendencia que es para materializar nuestros homenajes a la divinidad, ya que podemos confirmar su existencia pues, de muchas maneras, por la grandeza de sus obras, pero a veces no podemos confirmarlas de una manera directa. Entonces necesitamos esta exteriorización. Entonces, esto es una muestra evidente que hacemos de hacer la voluntad de Dios, que es obedecer su palabra. Y nos lo creemos. Y nos lo creemos en el corazón eso, que haciendo esos ritos estamos obedeciendo a Dios. Cuando nos ponemos un velo, estamos obedeciendo a Dios. Por lo tanto, la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, entendiéndose la obediencia al servicio, la redención, el amor, etc. Todo lo que hemos dicho. Como expresión externa de adoración, el ser humano construía altares y realizaba rituales. Por ejemplo, ya Moisés hizo el tabernáculo, en el cual los primeros judíos adoraron a Yahvé. Y allí los sacerdotes ya mataban animales, ofrecían vegetales, etc. Salomón también fundó el primer templo de Jerusalén, ya se hizo un gran templo. David ya había creado los instrumentos y la liturgia adecuada para la adoración. O sea que, fijaros que todo eso es una construcción del ser humano porque psicológicamente necesitaba toda esa construcción. Pero no nos olvidemos que los 10 mandamientos y los primeros 2 son referentes a la adoración, exclusivamente a Dios y no a la imagen. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, si continuamos leyendo, dice, solo existe un Dios creador y todopoderoso al que adorar. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá ni otros dioses delante de mí. No te harás esculturas ni imagen alguna, ni lo que hay arriba en los cielos, ni de abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás carácter de culto. Fijaros que deja muy claro el primer mandamiento, que todo eso es algo que no tiene nada que ver con la deidad, con Dios y con los ritos. Tenemos esas bases ya en la propia Biblia, que los espíritus nos recuerdan en el propio libro de los espíritus, en especial en este capítulo, aclarándonos el sentido de la oración, de la adoración. Y eso es lo más importante, saber que todos nos hemos equivocado, que a veces hemos hecho ritos, pero que ahora psicológicamente ya no lo necesitamos. Y el segundo mandamiento, que también está muy ligado, es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y va con todo eso. Porque en el momento en que tú le estás rezando a un santo, a una virgen o haciendo un rito, no solamente es el juramento, sino también es todo lo que conlleva de que estás haciendo algo como adorando a Dios y pero después vas a casa y haces todo lo contrario.
Andrés Luis, bueno, nos habla de los mandamientos también. Nos habla de pues, este mandamiento traído por Moisés. Dice que el hombre no debe hacer imágenes talladas para representar a Dios. Y nos explica también que el Testamento nos dice que nadie debe inclinarse ante esos dioses y que es un error crear los ídolos de barro o de piedra para simbolizar esa grandeza. Pero dice también que, sin embargo, la bondad divina es infinita. Aquí, en la Tierra, nos encontramos frente a una cantidad apreciable de mentes infantiles. Eso es lo que piensa André Luis de todos nosotros, porque psicológicamente somos mentes infantiles. Claro. Entonces él dice que con qué frecuencia el niño aprecia estas pequeñas responsabilidades que les damos para prepararse convenientemente para la responsabilidad de la vida madura. Esto es lo mismo. A veces hacemos un rito y lo repetimos y así nos entra en la psique que debemos mejorar, que no podemos hacer según qué cosas. O sea, es como una pequeña responsabilidad que nos damos a nosotros mismos. Por eso hay tantos ritos en casi todas las religiones. Y todavía dice que existen las tribus primitivas que adoran al Padre con la voz de trueno, colectivos que hacen todavía idolatría de los animales. ¿Por qué nos dice eso? Porque vemos que hoy en día ese culto a los animales que hay, incluso hay una serie de religiones que está todavía muy, muy extendida, porque todavía es que necesitamos más a veces al animal que a Dios mismo. Y es muy confuso todo esto todavía en nuestra psique, porque hay esas religiones que comparan el alma del ser humano con el animal que vuela, que crece, ¿no? Pero es más, nos dice que en una casa de oración los altares reciben la proyección de la materia mental sublimada de los creyentes. Las fervientes oraciones de miles de ellos rodean los nichos y parafernalia del culto. Dice que es natural que brillen. Dice que a través del material similar, o sea, los mensajeros celestiales distribuyen bendiciones espirituales con todos aquellos que están en sintonía con el plano superior. Dice que la luz que ofrecemos al cielo siempre sirve como base para las manifestaciones del cielo a la tierra. O sea, no está tirando este capítulo por tierra lo que sería este culto exterior. Está haciéndonos entender que dependiendo del estado psicológico pueden necesitarlo, pero que no es necesario. El cristiano debe hacer de la adoración una forma de vida en su trabajo, en el hogar o en su entretenimiento. Dado que la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para con Dios. Y eso es lo que debemos de entender. Es decir, implica una forma de vida que interconecta el plano físico y el plano espiritual para nosotros, en todas nuestras tomas de decisiones, en todas nuestras acciones. La doctrina espiritista tiene conceptos que podrían parecer nuevos, pero como ya hemos comentado, aparecen incluso en el Decálogo. O sea, nosotros, el espiritismo lo que ha venido es a colocar en nuestra mente, a dar la razón, luz a nuestra razón, para que entendamos. No es que no tuviéramos ya esas herramientas, sino que nos costaba entender por qué tendríamos que usarlas o no usarlas. Los espíritus nos comentan que la adoración consiste en la elevación del pensamiento a Dios, sin la necesidad de usar gestos, objetos o palabras especiales. Claro, entonces para nosotros todo eso se nos hace un poco gordo. Entonces, ¿cómo adoramos de esa forma a un ser que no percibimos y que esa realidad nos sobrepasa a nuestro entendimiento muchas veces? Bueno, Santo Tomás de Aquino nos decía que hiciéramos un homenaje solo a la justicia de Dios. El término adoración tiene como origen la palabra latina adorare, que significa hacia, y la palabra orar. Y la adoración es hacia la oración, o a través de la oración, que nos permite ese hilo directo con Dios. Entonces la adoración en realidad es una oración íntima e interna. Y es muy importante que lo entendamos, porque es ese diálogo que vamos a mantener con Dios, en el cual vamos a ser humildes de corazón. Entonces, claro, seguimos con la parafernalia de la gente que está afuera. En la pregunta 654 dice si otorga a Dios una preferencia a aquellos que lo adoran de tal o cual modo. ¿Qué dicen los espíritus? Que Dios prefiere a los que lo adoran desde lo profundo,
y de su corazón, con sinceridad, haciendo el bien y evitando el mal, y no de esos otros que creen honrarlo con ceremonias que no los tornan mejores para con sus semejantes. Todos los hombres son hermanos entre sí e hijos de Dios. Él llama hacia sí a todos aquellos que observan sus leyes, sea cual fuera la forma con que se exprese. Fijaros que está muy claro ya en nuestra mente que no importa los ritos, no importa cómo hagamos, o incluso que creamos que estamos haciendo otra cosa, ¿no? Resumamos lo que nos dicen los espíritus, con lo que nos dicen los evangelios, porque vamos a colocar ese trozo en el trozo del evangelio. Porque dice que cuando Jesús indagó a la mujer de Samaria, la mujer de Samaria indagó a Jesús si el local adecuado para adorar a Dios era en Jerusalén, como afirmaban los judíos, o en el monte de Garizim, local de culto de los samaritanos, le respondió: mujer, creedme, vendrá la hora en que no adoraréis al Padre, ni en este monte ni en Jerusalén. Vendrá la hora, y ya llegó, en que los verdaderos adoradores han de adorar al Padre en espíritu y verdad. Y son esos adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y verdad. Y vemos cómo esta palabra, adorar, cambia mucho el significado. Lo cambia absolutamente de cómo nosotros lo teníamos en nuestra psique. Creemos que estas palabras no necesitan de mucha explicación. Al igual que cuando decimos el justo por la fe vivirá, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y nos dirige. Pues es exactamente lo mismo. Actuemos de una manera que es compatible con nuestra fe, no por un sentido de obediencia reflexiva, sino por un amor seguro y sincero, y por la valiosa sabiduría que le ha infundido para la evolución de todos sus hijos. Claro, la fe religiosa no necesariamente impide confiar en la ciencia, para nada. Porque nosotros sabemos que la fe, esta que tenemos, es más, nos hace apoyarnos más en la ciencia. Por eso los ritos cada vez sabemos que son más innecesarios. Y después hay una pregunta también muy interesante, la 652, que dice: ¿se puede pensar que la adoración tenga su origen en la ley natural? Está en la ley natural, puesto que es el resultado de un sentimiento innato en el hombre, de ahí que la encontremos en todos los pueblos, si bien con formas diferentes. Hemos hablado de la fe y que, como va tan íntimamente ligado, están las dos relacionadas y es algo natural dentro de las leyes naturales. Por eso hemos tenido que hablar de la fe para aclarar todo lo que las preguntas de este capítulo que iban muy en consonancia. Entonces las 656 nos preguntan por esa adoración en común. Y ¿es preferible a la individual? Claro, y esto te hace cuestionar. Los hombres congregados, dicen los espíritus, por una comunión de pensamiento y sentimiento, tienen más fuerza para llamar hacia sí a los buenos espíritus. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Intentamos, cuando hacemos una oración, llamar a los buenos espíritus. Lo propio acontece cuando se reúnen para adorar a Dios, pero no creáis por esto que la adoración personal sea inferior, porque cada cual puede adorar a Dios pensando en Él. Entonces estamos hablando que realmente nosotros podemos elevar nuestro pensamiento a Dios mientras trabajamos, al iniciar o concluir una tarea, conduciendo en cualquier actividad que nos encontremos, intentando hacerlo cuando nos acostamos y levantamos cada día para acabar y empezar en armonía. Solo en grupo, solos o en grupo. Lo importante es estar en contacto constantemente con Dios y con sus emisarios. No podemos olvidarnos, ¿no?, que continuamente tenemos que adorar a Dios, adorarlo en el sentido literal del espíritu y verdad, que esa fe innata que nos lleva a ser cada día mejores es la que nos va a mover para adorarlo. Que no importa que haya gente que se ponga de rodillas, que no importa que otros junten las manos, lo que importa es lo que sale del corazón, que si lo hacemos en grupo va a haber mucho más energía, si lo hacemos solos también va a tener sus resultados. Lo importante de todo esto, de este capítulo de la adoración, va a ser que realmente qué fuerte es nuestro amor por Dios, qué fuerte es esa disciplina
ese agacharnos y saber que Él es más poderoso que nosotros. La humildad en nuestro corazón es innato en todos los seres humanos, por eso lo vemos en todos los pueblos. Pero lo más importante de todo esto sería que nosotros mismos debemos aprender a adorarlo íntimamente. Y eso es lo que más nos cuesta. Estamos tan acostumbrados a los ritos que todavía nos cuesta muchísimo, muchísimo el discernir cómo adorarlo sin ese rito. Y hacemos de la oración también a veces un rito. Padre nuestro, ayúdame, ya está. Dios mío, yo soy Dios, ya está. Como el rosario de antaño. Entonces no debemos tener miedo de abrir nuestro corazón, de ser humildes y saber el poder que Dios puede ejercer en nosotros. Ese don carismático que llaman de la fe es el que nos va a ayudar, sobre todo, a esa adoración íntima e interna. Nos va a hacer sabernos mover, porque esa fe que nos va a mover también nos va a dar esa fuerza para adorar a Dios en espíritu y verdad. Para seguir los consejos del Maestro, de que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Pero hacer esa voluntad de Dios en nosotros todavía nos queda un gran paso. Bueno, como me han dicho en el mensaje fraternal, pues bueno, si habría alguna pregunta, podríamos empezar con las preguntas, si fuera un buen momento. Si no, podemos continuar con el tema como desee. No, bueno, hasta el momento no han formulado preguntas por el chat, pero si alguien quiere formular, bueno, bienvenido. Si no, puede continuar y al final, bueno, hacemos las disertaciones. Claro, lo digo porque, claro, es un tema en el que hemos dado muchísima información, sobre todo cuando nos vamos a las épocas de los romanos, donde ya nos damos cuenta esa similitud que hay con lo que hacemos hoy en día. Entonces, si psicológicamente crecemos, ¿por qué necesitamos todavía seguir dando esos besos, esos abrazos? O gente como que adora los cuadros de Kardec como tengo yo aquí, o le ponen a Joana, les ponen unas florecitas. Es algo que está todavía muy cerca de nosotros. Pero debemos empezar a entender que lo tenemos como el que tiene una foto. Nosotros lo tenemos pues porque estamos aquí ahora mismo en una habitación que está dedicada al estudio del espiritismo y pues no vamos a poner una foto, sino vamos a poner a lo que se trata. Pero hemos de tener mucho cuidado, ya que mucha gente lo pone como si fueran los santos católicos de otras vidas. Adoran a Divaldo, a Chico, como si fueran el culmen. Y hemos de empezar a entender que adorar, solamente podemos adorar a Dios. No sé si, yo no soy la moderadora, es un mensaje fraternal, Rosa Margarita, no sé, que vaya dando. Claro, claro, usted está capacitada para eso y más, hermano Álvaro, no se preocupe, la palestra es suya. La hermana creo que hizo una pregunta, vamos a escucharla, pues. Mi pregunta no la he visto. No, vi que la hermana Rosa levantó la mano, o sea, como que quería formular alguna pregunta, pero no sé si está ahí presente, si la quiere formular. Bueno, pues entonces mientras ella a lo mejor no puede dar con el micro, bueno, vamos a ver. Entonces nosotros lo que tenemos que entender como espíritas, que lo importante es lo que somos nosotros, cómo nosotros estamos realmente entendiendo el espiritismo en nuestro corazón. No desviar lo que sería la doctrina por una adoración a seres corporales, a ideologías científicas, porque no hace mucho hablábamos de que el pensamiento psicológico científico del ser humano es hace muy poquito. Y es solamente un 5% del filosófico, del cultural, de todo lo que hemos ido agregando como seres humanos a nosotros mismos. Pero en cambio, ese pensamiento científico también se está volviendo un Dios para nosotros. O sea, porque lo ha dicho la ciencia. Y vemos como a través de la ciencia muchas veces queremos desvirtuar un poco lo que sería el espiritismo. ¿Y por qué lo digo esto?
Porque la fe no tiene ciencia, la adoración no tiene ciencia. Hay cosas que no se pueden demostrar con la ciencia, son cosas que solamente podemos trabajar dentro de nosotros. La fe crece con nosotros, entonces es normal que queramos adorar a Dios. Es normal que nos postremos ante Él y que a veces necesitemos ponernos a lo mejor de rodillas en la cama, que hay muchos espíritas que me comentan, para no dormirnos cuando hacemos una oración. Y no es que lo estén haciendo como un rito, es que lo están haciendo como una manera de poder centrarse en lo que están haciendo. Cuando hacemos la oración y queremos esa adoración en la cama, tranquilos, cómodos, ni siquiera nos esforzamos. Ni siquiera nos esforzamos en hacer una oración en condiciones. Decimos, Padre nuestro, pum, y nos dormimos. Y esto, en realidad, es porque psicológicamente somos como el niño, que una vez le dice a su mamá, ¡ay, que me duele! Está llorando, la mamá le da un poquito con la mano y le frota, ya deja de llorar, ya parece que le duele menos. O sea, psicológicamente estamos en ese momento todavía, que es, Padre nuestro, ya estoy bien, estoy muy cómoda en mi cama, me duermo. Y esto creo que realmente es un acto que estamos haciendo muchísimo todos nosotros. Y deberíamos mirarnos dentro de nosotros, deberíamos mirarnos a ver esa adoración como la hacemos. Porque hemos de hacer crecer la fe a través de esa adoración interna, que es esa humildad que tenemos ante Dios. No podemos hacer de nadie una adoración, y menos de ídolos de barro, como nos decía en el Decálogo el primer mandamiento. No podemos hacer eso, porque realmente en el momento en que nosotros decidimos que adorar a Kardec, estamos equivocando, porque Kardec fue el codificador. Él no quiere un adorador, nadie, solamente podemos adorar a Dios. ¿Y qué hacemos con la figura de Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces lo que hacemos con la figura de Cristo es realmente intentar emularlo y amarlo como un hermano. Él nunca nos dijo que lo adoráramos, sino que lo amáramos como un hermano. Entonces, a veces todavía esa distinción nos es tan difícil, es tan difícil. Es como cuando tienes muchos hijos y tienes que decir a quién quieres más, que todavía necesitamos esos pequeños momentos, ¿no? ¿Me puedes leer? No, no lo veo yo. Si me podéis leer las preguntas, yo no las leo, ¿eh? Ah, claro, yo se las voy a ir leyendo para que no se Yo no las leo. Estamos... Aquí le mandan saludos, primero que nada, la hermana Irma Rosa desde Acapulco, México, le manda saludos. Excelente enseñanza. Edgar desde Utah, que Estados Unidos. La hermana Rosalba la saluda desde Bogotá, Colombia, desde la Fundación, desde Tercera Revelación. Tercera Revelación. Hola Rosalba, muchas gracias. Sí, sí. Sí, la hermana Araxa dice muy buena charla, David creo que dice allí, y tiene una preguntita. La voy a resumir aquí para ver. Hermana, buenas tardes. Dentro de la historia y en la misma época de Jesús y antes, siempre se ha adorado con ritos y todavía está vigente, como que ya que buscamos siempre recostar la fe a la adoración, tomando la palabra del maestro, tu fe te ha salvado. ¿Pudiera ampliar esta frase desde el punto de vista de la adoración? Bueno, cuando nos dice que nuestra fe nos ha salvado, se refiere realmente en que nosotros necesitamos todavía esa creencia íntima, porque la fe es una creencia íntima de que todo es posible, ¿no? Puede ser real o irreal. Entonces, cuando nos dice eso el maestro, refiriéndose a la curación o a la imposición de manos, nos está diciendo que podemos conseguirlo todos porque somos espíritus inmortales. ¿Qué ocurre? Nosotros incluso para poder hacer un pase necesitamos poner las manos. Teóricamente no necesitaríamos poner nada, pero todavía estamos en una parte muy material. Y esa parte tan material es la que hace que nosotros, en el momento de tener fe, necesitemos ponernos de rodillas. O sea, cuando queremos tener fe, no solamente adoramos,
sino creer que nos van a salvar. Necesitamos hacer la señal de la cruz, el cristiano, el musulmán, ponerse de rodillas de cara a la Meca. Entonces, todo esto lo hacemos porque estamos buscando fortaleza en la fe, como una manera de adorar algo que está dentro de nosotros y que queremos que salga, ¿no? Yo digo, bueno, pues yo adoro a Dios de esta manera y le pido que me dé fuerzas. Entonces, eso es lo que llamamos pedir fuerzas, la fe, pedimos la necesaria, pero no es adoración. La adoración es el sentimiento de humildad, de reverencia, de carencia que sabemos que tenemos en Dios mismo. Entonces decimos, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, o hágase tu voluntad, como dijo María, por ejemplo, hágase en mí según tu palabra, o hágase tu voluntad, como dijo Jesús, que es diferente a cuando hacemos una oración, a cuando hacemos una búsqueda íntima e interna para que esa fe que tenemos crezca. Pero nacen de las dos. Nacen de las dos, de lo que nos ha infundido Dios, de esas herramientas, fe, esperanza y caridad. Todo nace de ese momento, porque sin esas herramientas no seríamos nada. Entonces yo creo que es muy bueno lo que ha preguntado de separar cuando hacemos oración y queremos que crezca la fe, con la adoración, que es la humillación o la humildad que tenemos que tener delante de Dios. No sé si le he contestado realmente. Está otra preguntita por aquí, hermana, que dice Nadia, la formula Nadia Alexandra, dice, hola Loli, ¿y el soplo divino? Bueno, el soplo divino es que tendríamos que irnos al principio de la creación, ¿no? No tiene que ver con la adoración. El soplo divino, cuando hablan del soplo divino, que también se hace en la curación, hay gente que soplando cura, porque Jesús hizo la bola de barro, ¿no? Lo que pasa que el soplo divino, nosotros en el espiritismo lo entendemos como esa chispa que nace de Dios, que va evolucionando desde el momento, desde el vegetal, no, primero el vegetal, el animal, el ser humano, bueno, que vamos evolucionando desde la piedra, que no me salía, desde la piedra, el animal, el vegetal y hasta el arcángel, ¿no? Entonces, ese momento, ese principio de chispa divina, cuando nos separamos del todo y empezamos a ser simplemente un ente psicológico entre todos, que simplemente que está vibrando en la piedra, eso es el principio de ese soplo divino, que ya se hace del todo cuando nosotros ya nacemos como seres humanos y racionales. Pero es todo un plano de evolución. Si te refieres al soplo divino como ese soplo, que bueno, yo no sabía que lo llamaban divino, de la curación, es otra cosa. Claro, tenéis que concretar. No sé si te he contestado, Nadia, la verdad. Bueno, no sé yo ya si tenemos mucho más tiempo o qué. Yo estoy aquí a la espera de que me digan. No, no, bueno, por lo menos yo en lo particular, ¿no? Por lo menos en la pregunta 657, el maestro Allan Kardec nos habla un poco de la vida contemplativa, ¿no? Y nos dice, él hace esta pregunta al mundo espiritual. Los hombres que se entregan a la vida contemplativa sin hacer mal alguno y solo pensando en Dios, ¿tienen algún mérito a sus ojos? Entonces, bueno, el maestro Allan Kardec ya nos contesta aquí, pero sí quisiese que nos ampliara un poquito este tema de la vida contemplativa porque creo que es importante para todos también. Sí, vamos a ver. La vida contemplativa realmente es una vida inactiva, desde mi punto de vista, porque es una vida que no conseguimos nosotros realmente hacer nada bueno, solamente estamos orando. Pero Dios no nos desperdicia nada, absolutamente nada. Y esas oraciones también van a servir para todo lo que esté pidiendo este ser humano, ¿no? Pero, vamos a ver, si nosotros nos dedicáramos siempre a contemplarnos, ¿cómo evolucionaría el mundo? Entonces es una manera también psicológica de fuga. No significa que no valga para nada. No estoy diciendo eso, sino que es una fuga de los deberes que tenemos del trabajo con la materia. Y ahí no debemos perdernos en ningún momento. Trabajar con la materia, incluso vamos a ver los monasterios.
las monjas de clausura trabajaban con la materia. O sea, aunque se encerraban, trabajaban haciendo sus comidas, haciendo todo o enseñando, ¿vale? Como los franciscanos. Pero también había una parte desperdiciada al no salir al mundo. Pero cuando estamos hablando de los anacoretas que se ponían bien lejos, ¿no? del mundo, incluso había uno que estaba encima de una columna, ¿no? Y estaba y se le secó hasta la mano, ¿no? Pues, y venían a preguntarle, también estaba haciendo su utilidad. Entonces, pero de alguna manera la contemplación no hace muchos méritos a los ojos de Dios, ¿no? Porque es solamente para cada uno de nosotros. Cuando uno muere, se le pregunta entonces por el bien o el mal que haya hecho. ¿Y qué bien o qué mal has hecho? ¿Qué es lo que estás haciendo? Esa es la gran pregunta. Yo me pasé la vida orando. Bueno, te pasaste la vida orando, pero además, ¿en qué sufriste? ¿En qué dices? Oh, pues yo, mientras oraba, no hacía nada, pero no estaba haciendo ningún daño, ni ningún mal. Claro, pero no habías participado de la vida humana. Y si hubieras participado, hubieras conseguido los mismos logros. Claro, ¿hiciste tus pruebas realmente al esconderte? Esa es una pregunta que solamente va a contestar el Padre cuando uno muera. Pero realmente hemos de pensar que es una vida que queda a la mitad de lo que realmente debería ser una vida completa. Porque estamos a medio gas. La vida humana, tal y como la conocemos, está hecha para que luchemos. Para que luchemos con las fuerzas que Dios nos ha dado, para enfrentarnos a los desafíos. Yo no estoy diciendo que no sea un desafío lo que hicieron los anacoretas cuando se metieron en las montañas y se metieron en las grutas y allí estaban escondidos. Yo no estoy diciendo que no fuera un desafío. Lo que yo estoy diciendo es que realmente perdieron una parte de la realidad de la vida. ¿Enseñaron? Sí, enseñaron porque muchos se fueron, que fueron los primeros cristianos, estamos hablando, se fueron, ¿no? a esas grutas. Estuvieron alrededor de Egipto, había muchas montañas, allí se escondieron muchísimos, que ya era una tradición más antigua que los antiguos cristianos, se escondieron allí en las grutas y allí sobrevivían pues con las matas, con lo que había, y contemplaban y adoraban solamente a Dios. Yo no estoy diciendo que estuviera mal, yo estoy diciendo que desperdiciaron. Y yo creo que es lo mismo que dice el libro de los Espíritus, que de alguna manera desperdiciaron oportunidades de vida, ¿no? Pues, Loli, no, sí, de verdad que esta pregunta que está enmarcada dentro de este capítulo se la quisimos hacer porque es importante que tengamos esto presente, ¿no? Yo creo que nosotros los espíritas, que estamos un poco más claros en ciertas cosas, de eso se trata la encarnación, ¿no? De ese fogueo, de esa caridad, si se quiere, con nuestro prójimo, porque estamos espíritus de diferentes condiciones y alguien tiene que dar un ejemplo distinto, ¿no? Como decía Francisco de Asís, que algo así como que muchas veces o siempre es importante predicar el evangelio y algunas veces hacerlo con las palabras. O sea, como que es más importante que actúes, que hagas, claro, que enseñes. Y bueno, ya las palabras complementan, pero el ejemplo está allí, pues. claro, por eso no hay nada inútil dentro de las maneras que cada persona tiene para adorar a Dios, porque ellos sí que eran verdaderos adoradores, ¿no? Pero también hemos de ver la otra parte física a lo que venimos para esa lucha. También tiene que haber otras personas que sean realmente los que nos enseñen, pero ningún profeta se quedó escondido, ningún apóstol se quedó escondido. Entonces, ¿por qué eligieron esa manera de vida? Supongo que estaban trabajando la adoración en ese momento, a Dios. Pero la adoración a Dios tiene que conllevar también todo el sacrificio de la fe, del esfuerzo, del trabajo. Ya digo que yo no estoy juzgando, ni se juzga en el libro de los Espíritus, pero cuando uno muere va a dar sus respuestas ante Dios.
Tal cual, y el propio Cardenal nos decía, pues que seremos juzgados no solamente por el mal que hicimos, sino por el bien que teniendo la oportunidad de hacer, no hacemos. Y esto nos llama a nosotros los espíritas a una reflexión muy profunda y diaria, constantemente, ¿no? Porque yo no puedo estar, y la vida contemplativa claro, es muy bonita, pero yo puedo contemplar un amanecer, y es esa esa adoración con Dios, pues, Padre, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de estar hoy aquí en este cuerpo. Yo me comprometo a aprovechar esta encarnación lo más que pueda. Es una adoración, pero aparte de la contemplativa, yo no puedo estar, si hay dolores alrededor mío, si ese prójimo que no está por allá lejos, el principal prójimo lo tenemos al lado, son nuestros familiares conflictivos, son nuestros vecinos. Yo no puedo estar en una vida contemplativa como que, bueno, ese es problema de él, que él resuelva, o incluso, como decía Chico, o sea, si tú te juzgas mejor que tus hermanos, tienes que demostrarlo, porque si eres mejor, tienes que comprenderlo, tienes que tenerle paciencia, tienes que tenerle amor, tienes que tener esa otra caridad, ¿no? Entonces, eso que usted ha dicho, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, y a mí lo que más me preocupa de este tema, por ejemplo, es la adoración que estamos haciendo, como tú has dicho, a muchos de los que hay a nuestro alrededor, a los mediums que son buenos, y a Divaldo, a Chico, o sea, le estamos adorando y estamos perdiendo el sentido de la adoración, que realmente tiene que ser, estamos a Dios, solo a Dios, y a Jesús como un camino, ¿no? Sabiendo que es nuestro hermano mayor. Entonces nosotros podemos respetar, querer a Chico, a Divaldo, tenemos que respetar, querer, aprender, amarlos, pero de ahí a adorar, por ejemplo, a Kardec y a todos, a Joana de Angelis y a todos, a Becerra, estamos equivocándonos cuando hacemos eso. No os lo puedo Y decir más claro. de hecho, ellos mismos son los que recomiendan y muchas veces los dicen, pues, que estos espíritus que han hecho su trabajo, vamos a decir un Francisco de Asís, San Agustín, esa palabra san para ellos, a pesar de que para nosotros representa mucho, para ellos muchas veces con la humildad que los caracteriza, se mantienen como muy por debajo y dicen, no, o sea, yo hice lo que tenía que hacer. Y trayendo a colación esto, se ve mucho en los centros espíritas, ¿no? Como nosotros dañamos a los médiums por esta adoración, ¿no? Y el propio Cardenal nos recomienda que tenemos que tener el espíritu crítico y claro, de una manera muy sutil, pero no echar a perder a los medios porque viene esa etapa o sea, le aumentamos el ego y los ponemos en un pedestal y no es así. Nosotros en el centro espírita tenemos foto de Kardec y el retrato muy famoso de María, ¿no? Y de Jesús. Y han llegado personas que son espíritas aquí en Venezuela, pues, pero que tienen, vamos a decir, otra línea. Y ellos nos dicen que por qué nosotros tenemos esa adoración allí. Y nosotros le contestamos, mira, no es que nosotros estamos adorando a Kardec, no es que le estamos poniendo flores, ni le estamos, simplemente le estamos dando con la humildad que lleva el caso, le estamos dando su sitio que corresponde al Maestro Jesús, pero nosotros no es que estamos haciendo ritos ni una serie de situaciones, porque en la doctrina espírita sabemos que no existen ritos, ni existen ceremonias, ni existen esa cantidad de cosas que están allí. Entonces, eso que usted ha dicho de poner en contexto, una cosa es la admiración, como yo siempre digo, yo admiro a Chico por su calidad humana, y su calidad humana era consecuencia, la parte mediúmnica de Chico era consecuencia de su moral, de su parte humana, porque tenía ese vaso como limpio, como más puro de recibir estos espíritus. Pero de allí a esta adoración, yo creo que es muy bueno esto que usted está poniendo en contexto, porque lamentablemente sí pasa mucho en centros espíritas que como que la verdad es muy sutil, pues. Y hay como una referencia a los santos, ¿no? Que estamos como movilizando. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado. Tenemos que dejar muy claro este tema de la adoración y de lo que significa y separar de los ritos y del respeto que les debemos a todos estos espíritus superiores que están aquí ayudándonos. Les debemos muchísimo respeto. Entonces, cuando hacemos una oración y nos acordamos de ellos, es muy importante también ese agradecimiento, esa humildad de saber que somos pequeños. Pero, y cuando tenemos en los centros, porque vamos, claro, vamos a decorarlos con Kardec, con María, con Jesús, con Joana, con Teresa, vamos a decorarlos, pero que sepamos que simplemente es una decoración
porque nos gusta embellecer nuestras paredes de nuestros centros, porque quedarían muy feas así todas sin nada. Nos gusta embellecer las cosas, no estamos adorando. Entonces, cuando viene alguien por primera vez, hemos de explicarle muy claramente que no se enganche esa figura y que le rece a la figura, porque volveríamos atrás. Psicológicamente tenemos que desprendernos de ese tipo de adoración. Tal cual, hermana, igual como a veces ponemos el ejemplo de las personas que van rezando sin querer entrar en conflicto con ninguna religión, pero van con el rosario y como con las pepitas contando, pero su mente está en otro lado. O sea, esta etapa de la adoración entre hijo y padre es muy sutil, pues, y entonces no hacemos nada con repetir, como usted dice, pues. De repente leemos, hacemos la oración del Padre Nuestro, y Padre Nuestro que estás en los cielos, taca, 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 como Alcalet, Sí, sí, pero sí. nuestra mente está en otro lado y es como dice que la mente de nosotros es muy Claro. desordenada, ¿no? Y hemos llegado Y al punto de decir, no, no, yo no me pongo de rodillas porque eso es muy católico o muy de religión, pero nos dormimos. Claro. O sea, vamos a ver, si me pongo de rodillas a lo mejor no me duermo. O sea, no estoy haciendo un rito, estoy haciendo algo para poder concentrarme y aprender y adquirir un hábito. No sé ya si hay más preguntas o no, no me he dado cuenta, porque claro, yo no. aquí tiene algunos comentarios. Dice, bueno, Jesús dijo que no lo adoraran, que el único que se debe adorar es a Dios. Este, bueno, tal cual es así, ¿no? En la mayoría de los centros espíritas adoran a los medios. Esto es un gran error. Ya lo hemos comentado y lo vivimos constantemente. Y esto me lleva por lo menos a usted lo de Semana Santa, ¿no? Yo le comentaba a una persona que yo vi una persona dirigirse a uno de los principales templos aquí en Caracas de rodillas, con las rodillas maltratadas. Y yo le decía a este hermano, mire, por lo menos nosotros aquí en Mensaje Fraternal y en muchos centros espíritas, pero hay tantas cosas, o sea, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Padre? ¿Que te destroces la rodilla caminando al templo o que hagas cosas productivas por la comunidad, ayuda a unos niños que estén en la calle, ayuda a unas... O sea, hay tantas necesidades en el mundo con que se puede hacer adorar a Dios, pues demostrarle que estamos aquí sin maltratarse el cuerpo, todas estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, realmente todas estas clases y en la cual usted ha participado hoy son las cosas que nos permiten aclarar, ¿no? Cómo el mundo espiritual a través de la doctrina nos permite poner en contexto estos temas que siguen aún más vigentes que nunca, ¿no? Por eso es que cuando vemos... Lo que ha dicho Cirilo es importantísimo. No, Jesús no quería adoradores. Y eso para mí es muy, muy importante, porque seguimos confundiendo, seguimos confundiendo. Psicológicamente tenemos que verlo como un hermano mayor. Pedirle, claro, como yo le pido a mi hermana mayor, le pido las cosas, ¿no? Pero adorar solamente a Dios. Me ha parecido muy importante, muy interesante. Tal cual, hermana, tal cual, y eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Porque se presta una cantidad de cosas y como decíamos, es lo que la doctrina espírita viene a recalcar, ¿no? Vemos en sitios donde hay mediunidad descontrolada, pues, que se confunden prácticas católicas con africanismo, y entonces está un medium y viene un espíritu y dice cualquier cantidad de cosas que porque haya mediunidad no quiere decir que estas cosas sean tal cual como se deben hacer, ¿no? Y empiezan lo que usted decía de los animalitos, una cantidad de cosas que se mezclan allí en una propuesta de adoración que Es que no raya. me acuerdo de la ideología, no sé si es algo no me acuerdo cómo se llama esa religión, es una religión que, bueno, que adoran a los animales. Entonces, yo ahí estoy bastante confundida. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir quitando. Perdona por haberte cortado. Sigue, sigue, por favor. No, no, tal cual, hermano. No, no, bueno, yo creo que ya el tema ha quedado, o la idea principal del tema. Siempre recomendamos que la idea de estas clases es que nosotros luego tomemos el libro de los espíritus y lo analicemos, tengamos estas pequeñas grabaciones como un soporte, ¿no? Pero la idea es que nosotros nos encontremos nosotros mismos en estas lecturas, ¿no? Y como decimos, el libro de los espíritus es el libro de cabecera de todos nosotros. Si lo leemos de aquí a 10 años, lo vamos a interpretar distinto dentro de 20 años porque nosotros no somos los mismos. Nadie se baña en el mismo río dos veces, dicen por allí, ¿no?
y tal cual es así, ¿no? Entonces, como para filosofar un poquito y para analizarlo, ¿no? Vaya que sí. Dolores, yo le quiero primero dar las gracias pues, por haberse tomado hoy domingo, pues, domingo ya tarde noche allá en España, que es el día de reposo, de descanso, que usted nos haya regalado estos minutos, compartir. Nosotros siempre decimos que hay muchas formas de hacer la caridad, ¿no? No solamente es la caridad material, de dar las cosas que tenemos y compartirlas, compartir nuestros conocimientos que tanto nos ha costado, que tanto compartirlo con los demás, abrir las mentes, los corazones, es una caridad muy bonita, cosa que le agradecemos a todos los ponentes y en este caso a usted también, ¿no? Muchas Entonces, bueno, quisiera darle la palestra final para que usted haga la despedida, las palabras, y si es posible que nos ayude con una oración de cierre que nos acompañe esta tarde, noche del domingo, durante toda esta semana. pues muchas gracias. Bueno, yo solamente quería daros a todos las gracias por haber venido. Espero que haya podido llegar a vuestros corazones. Bueno, pues mi intención era explicar lo de la adoración, que lo entendierais, que os aconsejo leer el capítulo en más profundidad, porque es un capítulo interesantísimo y donde vais a sacar muchas ideas de cosas que hacemos cada día. Después de daros las gracias y también el mensaje fraternal por habernos invitado, vamos a hacer la oración de cierre. Y bueno, pues vamos a ir cerrando los ojos. Padre, hoy nos hemos reunido aquí una serie de hermanos para intentar aprender un poco más, para que todas las palabras que escuchamos a través del Evangelio, a través del libro de los Espíritus, nos lleguen al corazón y nos puedan llegar también a la mente para hacerlo de una manera esclarecida. Que no nos falte tu fuerza ni tu luz, porque seamos personas egoístas o vagas en el aprendizaje. Que tengamos esa fuerza necesaria que tú nos infundes continuamente para poder seguir recorriendo el camino. No es un camino fácil, pero es el camino que hemos elegido para poder evolucionar y crecer. El espiritismo como forma de vida que forme parte de nosotros sin que perjudiquemos a los demás, sin que desviemos a los demás. Hoy queremos darte las gracias por estos momentos de paz y armonía que nos has dado a todos juntos y que no se nos olvide jamás que siempre tú estás por encima de todos nosotros, que no quieres adoradores, sino a espíritus que en verdad te amen y te quieran seguir. Gracias, Dios mío. Qué bonito. Gracias, hermana Loli. De verdad que bueno, muy complacido de haberla tenido aquí con nosotros. Esperamos que no sea la primera vez, pues. Ya ve por la pregunta que vamos, hay mucha tela que cortar. De hecho, creo que en la clase de los días lunes ustedes van por la clase número 100, creo, que fue Sí, la de esta semana. Y empezaron hace como 2 años, si no me equivoco, sí, un que poquito. ahora ya les empezaremos a poner títulos si Dios quiere, porque ahora ya le vamos poniendo título porque estamos haciendo todo el complemento, todo el complemento. No puedes irte a un libro, tienes que irte a todo el complemento para entender. Sí, es que bueno, como hablábamos, una cosa conlleva a la otra, pero bueno, le damos de verdad las gracias y bueno, invitamos a todas las personas a que sigamos estudiando con ellos los días lunes, su clase que son muy instructivas con el hermano Manuel y con la hermana Loli. Y bueno, nosotros el día domingo estaremos con el siguiente punto que es de la oración, el cual estará nuestro hermano José Eurípides García de Brasil, ampliándonos un poquito este tema. Entonces, bueno, para todos, de verdad, muchas gracias por habernos seguido en vivo, los que están con nosotros, los que nos verán nuevamente estas grabaciones en las redes sociales. Y bueno, para todos unas feliz semanas. Gracias, hermana Loli, gracias a todos los hermanos que estuvieron con Gracias. nosotros. Adiós.